Hablemos de economía como una ideología, libro del autor Kenneth Hoover del año 2003. Para esta reseña, hablemos sobre la problemática abordada en el texto, que es lo que nos busca explicar. Hoover nos sitúa en los años 30, momento donde el mundo estaba viviendo grandes depresiones económicas, momento donde la política era sumamente polarizante, donde estaban los dos extremos, el fascismo y el comunismo. Y en medio de esta crisis, los economistas se idean la mejor manera de salir adelante. ¿Y cuál es el propósito de este texto? Más que ilustrar un punto de vista o dar a conocer una situación, el autor de este texto busca explicarnos las posiciones y las vidas de estos tres economistas que fueron sumamente importantes para la historia del siglo XX. Keynes, Lansky y Hayek. Este libro es también la historia de cómo nosotros en Occidente llegamos a definir la política y el mercado, las libertades y las regulaciones, etc. ¿Y cuáles son los principales argumentos que nos ayudan a entender la idea principal del autor? Bueno, comencemos hablando de Keynes. Bueno, ¿y quién era Keynes? Keynes era un economista que trabajaba como consejero político, el cual al ver la grave condición en la que se encontraba su país, se resolvió a idearse un nuevo modelo económico para mejorar la situación. No sintiéndose a gusto con la economía ortodoxa, Keynes decidió irse por el Partido Socialista, los cuales le hablaron que tocaba dejar que se acabara el capitalismo para tomarse los medios de producción y etc. Cosa que no le convenció mucho. Quería darse una forma en la que el capitalismo pudiera seguir, pero tuviera mayores beneficios para todos. A Keynes se le ocurrió gestionar la relación entre ahorros e inversiones, y de esta manera crear una política bancaria que pudiera manipular ambas para gestionar los precios. Bueno, ¿y por qué el mercado no se encargaría de esto? Keynes nos explicaría que en momentos de baja demanda los individuos tienden a ahorrar más e invertir menos. Esto en niveles macro y hasta micro no es la decisión más razonable. Es por esto que la relación entre la oferta y la demanda se rompe. Bueno, ¿y cómo es que esto iba a solucionar el problema de falta de trabajos? Pues Keynes nos decía que la inversión en obra pública podía generar un aumento secundario en la economía debido a a un mayor gasto por parte de los consumidores. A esto lo llamaba el multiplicador. Pero bueno, básicamente Keynes pensaba que a través de manipular la macroeconomía se podía llegar a mejores resultados para el capitalismo sin que éste dejara de existir. Tenía posiciones similares a Adam Smith, creyendo que el capitalismo podía traer innovación y no solo la acumulación. Ahora vamos a nuestro segundo personaje, Lansky. Lansky, por otro lado, no tenía el mismo optimismo sobre el capitalismo. En los años 30 se dio cuenta de las grandes falencias que este sistema tenía. Y, aunque no estaba completamente de acuerdo con la otra mirada de Rusia del comunismo extremo, sí quería hacer un cambio en su sociedad. Lansky pensaba que una persona nunca debería tener tanta plata como para poder comprar a otra y que la otra persona no debería tener tan poca para dejarse comprar. Lansky no creía que el proletariado tenía que tomar los medios de producción por su cuenta, con violencia. Él creía que a través de la democracia se podía llegar a un modelo socialista en un gobierno para todos. El gobierno en el que pensaba Lansky era uno que armonizara las diferentes influencias que se tenían en el mundo y se planificaran en el beneficio social para todos. Este gobierno tendría organizaciones técnicas, así como asambleas representativas y estadistas, los cuales se encargarían de desempeñar un papel que responde a la lógica de la necesidad y la racionalidad en la planificación de recursos del mundo. Lansky estaba de acuerdo con Keynes que en épocas de depresión invertir podía ser la mejor solución. Sin embargo, esta solución era temporal. El capitalismo siempre va a traer depresiones. Es por esto que era mucho mejor cambiar el sistema estructural y de esta manera no tener estos tipos de inconvenientes. Y por último, el autor nos habla de Hayek. Hayek, a diferencia de los otros dos economistas, se mantuvo firme en su decisión de que los mercados se iban a regular y con un mercado competitivo se iba a salir pronto de esa depresión, que la economía no se podía manipular por nada del mundo. Es por eso que durante toda la década de los 30 criticó fuertemente ideales como los de Keynes, los cuales proponían manipular el mercado para el bien de todos. Argumentos que poco a poco con el tiempo fue perfeccionando. La primera crítica de Hayek fue que Keynes no tenía en cuenta los precios como realmente debería. Los veía como variables dependientes y no como indicadores fiables. Hayek pensaba que los precios eran el lenguaje de la economía y que por esto teníamos que aprender a leerlos y que ahí estaba todo el chiste de la economía. Con el tiempo Hayek desarrolló este argumento de que no podíamos intervenir en el mercado porque tenía una gran complejidad que no podíamos entender, pero que el mercado se iba a encargar de conservar la especie, que era como esta cosa que sí o sí iba a resolver los problemas eventualmente. Bueno, ¿y cuáles son las conclusiones de este texto?
Por más de que no haya un hallazgo o una conclusión concreta, ya que es solo un capítulo de un libro y es un texto más explicativo, hay varias cosas interesantes. Además de mostrarnos las posiciones de estos tres economistas y sus argumentos, y etcétera, también nos muestra cómo ellos vivieron su vida, cómo estuvieron todos los 30 tratando de que su idea fuera lo más efectivo posible, llevarla a la práctica. Y pues por más que fueron escuchados, fue muy complejo hacerlo. Fue un camino largo de muchos años, en donde cada año iban reestructurando sus argumentos para tratar de tener más visibilidad. Y por último, ¿cuál es mi reflexión personal? Por más que este capítulo del texto no tuvo alguna conclusión o alguna opinión muy fuerte del autor, era más que todo algo explicativo, como había mencionado antes, considero que es un texto bien elaborado, entretenido y muy útil. Este texto ha sido muy bueno para explicar que la economía no es una ciencia exacta, que por otra parte está unida a cosas políticas, contextuales y hay muchas ideologías de por medio. Es muy interesante también que este texto me permitió explorar a profundidad los diferentes ideales de estos economistas. Por ejemplo, el de Keynes era uno del que no conocía, que no sabía que en las grandes depresiones pues se creó este sistema para invertir más en vez de ahorrar, lo cual pues ayudó un montón. Y aunque las posturas de Lansky y Hayek ya las tenía presentes por otras clases, fue muy interesante entender el contexto en las que éstas se dieron y cómo influenciaron a la Inglaterra de ese momento. Como crítica a este texto, sí tengo que es un poco largo. Muchas veces ahondan mucho en la vida de los personajes o en datos que siento que no son completamente necesarios para entender a profundidad la argumentación y el contexto en los que estos economistas se encontraban. Gracias.